Hemos observado en las estadísticas, en las desgraciadas estadísticas que tenemos, que hay una cantidad verdaderamente grande, enorme, de instalaciones en mal estado, de vivienda. Esas instalaciones en mal estado causan cortocircuitos, causan incendios, causan descarga eléctrica al usuario y finalmente hasta electrocuciones. En este país, México, tenemos aproximadamente 660 electrocuciones al año en cuestiones eléctricas, en cualquier nivel, industrial, casero, en la calle. De esas 660, el 35 o 36% son en vivienda. Es decir, estamos hablando de un aproximado de 200 personas que pierden la vida en vivienda por cuestiones eléctricas, no por incendio, por cuestiones eléctricas. Entonces, las especificaciones a las cuales debe ser sometido una instalación eléctrica están bien identificadas en las normas, en las leyes, en los reglamentos de este país, México, o de cualquier otro. Si nosotros construimos una instalación eléctrica, debe tener las características que nos son obligadas. No podemos poner menos, podemos poner un poquito más de seguridad, podemos incrementar la seguridad, pero no podemos poner menos. En México, la ley que cubre o que aborda la energía eléctrica es la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que en su artículo 28 dice que las instalaciones deben satisfacer los requisitos de seguridad que fijen las normas oficiales mexicanas. Y esas normas oficiales mexicanas en este país, cada uno tiene su propia norma, cada país tiene su propia norma, se parecen mucho, pero tienen su propia norma. Es la NOM 001C de 2012, que entre muchos de sus especificaciones y artículos indica que en esa norma se especifican los lineamientos que deberán seguir las instalaciones eléctricas que se construyen. Es importante entonces que si nosotros somos constructores de una instalación eléctrica, en este caso de vivienda, porque es el tema que nos ocupa, debemos seguir los lineamientos que indica la norma. No nos podemos hacer para otro lado si somos los constructores. Si somos los usuarios los que vamos a recibir una instalación eléctrica nueva, si acabamos de comprar una casa o estamos rentando una casa, tenemos que exigirle a la persona que nos los vende, a la persona que nos renta la vivienda, que la instalación cumpla con los requerimientos técnicos que indica la norma que lo está sustentando. Si nosotros como usuarios no lo exigimos, es posible, muy remotamente posible, que el constructor tampoco cumpla la normatividad. Dice aquí que el electricista debe acatar lo establecido en las leyes, reglamentos y normas de la actividad que desarrolla, en este caso la instalación eléctrica. Dice también que debe ser una persona calificada para la labor que realiza. Es muy común que un electricista o que un constructor construya instalaciones eléctricas en diferentes ámbitos. Pensemos en una estación de servicio de gasolina, en un hospital, en una escuela, en una vivienda. Cada uno de estos son diferentes, tienen características diferentes, los usuarios son diferentes. Si está construyendo una instalación para vivienda, este electricista debe ser calificado para esa instalación en particular. Si es para un centro de telecomunicaciones, debe tener la capacidad para un centro de telecomunicaciones en energía eléctrica. El constructor, dice también aquí, que realice obras que impliquen instalación eléctrica, debe acatar lo establecido en las leyes. Para ello, entonces, deberá de contratar a un electricista que le haga el proyecto eléctrico, que le haga los planos eléctricos. Deberá contratar a un electricista que construya la instalación eléctrica. No puede contratar a un bombero para hacer la instalación eléctrica, ni a un panadero, es un electricista. Y la ley se lo pide y se lo exige. Y también dice que la persona calificada es aquella que tiene las habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y funcionamiento de la instalación eléctrica, pero la que está desarrollando. A lo mejor es un buen electricista,
para hacer instalaciones eléctricas en unidades fabriles, pero no en casas. Entonces debe estar calificado justamente para ello. Y si yo, constructor, contrato un par de electricistas para mi vivienda, les voy a decir, ¿qué experiencia tienes? ¿Qué conocimientos tienes? Y hasta pruébamelos, para que yo sepa que la instalación eléctrica fue construida de acuerdo a los lineamientos que marcan las reglas, perdón, las leyes, las normas y los reglamentos de esa actividad en particular. En este punto en este webinar vamos a ver principios fundamentales y especificaciones de esta actividad en particular. Los principios fundamentales en la norma mexicana y en cualquier norma de cualquier país indican que los requisitos son solamente para la seguridad de las personas, de los animales que los acompañan y de sus bienes. Es decir, la norma está realizada, está construida pensando solamente en la seguridad de las personas que van a habitar la vivienda. Cuando vamos circulando en un automóvil y el semáforo se pone en luz roja, nosotros nos detenemos. Todos saben que deben hacerlo así cuando ven la luz roja en el semáforo, cuando están circulando en un vehículo. Todos lo saben, a menos que vengan de algún otro planeta, pero en el caso de la instalación eléctrica, todos sabemos que el constructor de la instalación eléctrica lo hizo de tal suerte que otra persona que pudiera venir a intervenir en la instalación u otra persona que llegara a utilizarla, el usuario, va a encontrarse exactamente con las mismas especificaciones. Esto es para seguridad. Dentro de los principios fundamentales indica la norma que las viviendas deberán ser protegidas contra fenómenos atmosféricos, lo que conocemos comúnmente como rayo. Entonces, si en una vivienda podría caer un rayo, le debemos incrementar un elemento de seguridad para rayos, que tiene un cable eléctrico que va a dirigir la corriente o la energía de rayo hacia un punto en particular por una trayectoria que nosotros o el electricista ha identificado como segura. Va a lograr que la energía de rayos se disipe en el terreno en un lugar, en una ubicación que él determina que es segura y que no va a haber energía o tensiones elevadas en el interior de la vivienda o cerca de donde la persona pudiera estar transitando, o los niños jugando, o el señor trabajando en su jardín o en la cochera. Es decir, este principio fundamental indica que las personas dentro de la vivienda, sus bienes deberán ser protegidos en contra de fenómenos atmosféricos, en lugar de que la descarga atmosférica impacte en un punto diferente como pudiera ser una ventana, una varilla de construcción, un elemento metálico en la azotea como es una unidad de aire acondicionado, deberá de impactar en algún lugar que nosotros hemos designado en una terminal aérea, en una punta para rayo, con un cable de bajada que llamamos, con un cable de bajada para llevar la energía por la trayectoria que nosotros decidimos y eliminar la energía o disiparla en el terreno en un punto que nosotros también hemos determinado. Dentro de los principios fundamentales de las instalaciones eléctricas, de sus normas, indica que en el diseño deben tomarse ciertas características, ciertos puntos muy relevantes. El cableado eléctrico. Aquí en una fotografía podemos ver un cableado en donde hay 3 cables de color diferente. En México se acostumbra a utilizar el verde para el cable de protección, que también llamamos de puesta a tierra. El forro blanco para el cable de neutro o de retorno, como le llaman algunos electricistas. Y cualquier otro color diferente de esos dos, verde o blanco, para el cable de fase, que le llaman los electricistas activo. En otros países, los colores que nosotros llamamos normativos pueden ser diferentes. ¿Por qué es importante que los conductores sean identificados de alguna forma, en este caso por su color, para que cualquier otro electricista que haga uso
que intervenga la instalación por algún mantenimiento o alguna ampliación eléctrica, logre observar y con toda claridad identificar cada uno de ellos. Es decir, es seguridad. No va a trabajar mejor un conductor si el forro, su aislamiento es de color negro, verde, azul, amarillo, rosa o anaranjado. No va a trabajar mejor. Los que vamos a trabajar mejor somos nosotros los usuarios de la instalación eléctrica. También dentro de los principios fundamentales indica que el área del conductor, es decir, su sección transversal, debe tener un tamaño mínimo. Hemos visto en algunas instalaciones hechas por los usuarios, desgraciadamente, hasta cable telefónico. Y sí prende el radio, y sí prende la televisión, pero no son elementos seguros. Entonces el constructor debe saber que dentro de los lineamientos normativos debe utilizar un tamaño mínimo de conductor eléctrico. Puede utilizar uno más de mayor tamaño, de mayor diámetro, de mayor calibre, de mayor área seccional, transversal, como le querramos decir, pero no puede rebasar un valor mínimo para la corriente que va a circular en ese conductor. También es muy importante observar, ahora que está tan de moda el calentamiento global y las pérdidas de la eficiencia y todas estas cuestiones, que en casi todas las normas, en casi todas las universidades e institutos tecnológicos en los que enseñamos electricidad, permitimos que haya una pérdida de energía en el conductor. Y manejamos 3% como un valor, como que todos saben. Pero ese 3% significa que de cada unidad monetaria que estamos pagando en la factura eléctrica del suministrador de energía eléctrica, el 3% lo estamos tirando a la cañería, al drenaje. Si incrementamos el tamaño del conductor, disminuimos esa pérdida de energía. Al disminuir esa pérdida de energía, por supuesto, aumentamos la eficiencia de nuestro sistema. Y si la energía la estamos generando a través de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, estamos disminuyendo en ese mismo porcentaje la cantidad de contaminantes que en forma indirecta estos cables están emitiendo a la atmósfera. Entonces, si nosotros, es un principio fundamental, si incrementamos el tamaño del conductor, aumentamos la eficiencia y disminuimos la contaminación indirecta por el uso de estos cables. Aquí puse una pequeña nota que dice: los consumidores están perdiendo dinero en forma de energía desperdiciada. Agencia Internacional de Energía, y apenas es de julio 3 de este año. Y este tipo de notas las observamos en muchos lugares. Entonces nosotros los usuarios, o nosotros los constructores, debemos hacer lo suficiente para evitar, 1, tener pérdidas, y para evitar 2, contaminación atmosférica. Otro punto fundamental es que cuando nosotros hacemos una instalación eléctrica, debemos entregar el plano eléctrico. Y si somos los usuarios que estamos adquiriendo una vivienda nueva o la estamos rentando, deberíamos decirle a la persona que nos la renta o nos las vende: oye, dame los planos eléctricos. ¿Y para qué los quiere usted? Pues para saber cómo está compuesta la instalación eléctrica que yo voy a utilizar. ¿Dónde están los elementos de seguridad? ¿Cuál es el cableado? Si voy a poner un calefactor eléctrico en algún punto en la recámara, quizás en época invernal, necesito saber si puedo ponerle un calentador de 2000 watts o solo de 1000 watts o solo de 500 watts. Y si voy a planchar una prenda de vestir, necesito saber si puedo ponerle un elemento calefactor de 700 watts, de 1200 watts o hasta de 1500 watts. Necesito saberlo. Entonces el principio fundamental es que en cada vivienda debe de existir un plano eléctrico, y además a la mano de las personas que lo pudieran necesitar, el usuario. Y finalmente, como último principio fundamental que vamos a ver aquí, es que todos los componentes de la instalación eléctrica, todos,
deben estar normalizados. ¿Qué significa eso? No los podemos fabricar nosotros. No podemos tomar un cable de audio de salida para una bocina y utilizarla como conductor de electricidad. No podemos utilizar un conductor telefónico o un conductor de red de computadoras para que sirva como conductor para encender una lámpara o un refrigerador o un televisor o algún otro equipo de tipo eléctrico. Entonces, debe ser seleccionado el equipo eléctrico en base a las características eléctricas: tensión, voltaje, temperatura de operación, corriente que va a circular, por supuesto, dentro de la normatividad de cada país. Las especificaciones de la instalación eléctrica. 1. Los conductores deberán ser de un tipo. En este caso, la norma mexicana indica que serán de cobre o podrán ser de otro material, siempre y cuando en esta norma lo permita. En diferentes países se venden conductores diferentes. Conductores a lo mejor de aluminio, conductores a lo mejor estañados, conductores a lo mejor con recubrimiento de cobre. Debemos nosotros utilizar aquel no más económico, aquel que nosotros sepamos que está permitido en la normatividad de nuestros países. Porque sí, en caso de que hubiese un incendio, en caso de que hubiese dentro de la vivienda, en caso de que hubiese un percance, una electrocución, una descarga eléctrica de alguna persona, y la vivienda tiene un seguro de muerte, seguro contra incendios, seguro contra temblor, seguro contra electrocuciones, qué sé yo, el perito electricista va a entrar a la vivienda, va a hacer su revisión, va a emitir un informe, va a emitir un peritaje. Y si la instalación eléctrica no cumple con las especificaciones normativas de ese lugar en particular, el seguro no va a pagar los daños que se hayan ocasionado, aunque estos hayan sido en forma accidental. Entonces debemos tener muchísimo cuidado, porque si hay un incendio y la instalación eléctrica no cumple los lineamientos normativos vigentes, en ese momento el seguro no cubrirá los daños. ¿De acuerdo? Dice aquí, dentro de las especificaciones, que las terminales para las portalámparas deben identificar. Y aquí podemos algunos portalámparas para lámparas incandescentes o para lámparas de bajo consumo de energía. O se observa claramente que en el casquillo deberá tener 0 volts, es decir, el conductor que deberá ir colocado ahí es el neutro. Las normas, los reglamentos y las leyes no nos dicen por qué, no nos lo dicen, pero nosotros como especialistas o como usuarios de la instalación eléctrica, porque vivimos en una vivienda, debemos saberlo. Si una persona cambia una lámpara porque se fundió, ahora es necesario reemplazarla, y si estuviese energizado el casquillo, el casquillo roscado de la portalámpara, nos podría dar una descarga eléctrica si estuviese al revés. Si la fase, el activo, el que tiene energía eléctrica, estuviera conectado en ese punto, entonces es importante cumplir la normatividad. Aunque nosotros no lo sepamos, el electricista lo hizo bien. Debemos exigirle al constructor, al electricista, que haya cumplido la normatividad. Otro de los puntos importantes de seguridad es que en las unidades de vivienda, en aquellos lugares donde nosotros presumimos que pudiese haber humedad o agua, como en los baños, la zona de lavado de ropa, las cocheras, las cuales no tienen techumbre, sino están al aire libre, los patios o jardines que tienen un contacto, deben tener un contacto no tan común, sino un contacto que tenga una protección electrónica. A estos contactos les llamamos contacto con protección por falla a tierra. En México se le denomina a esta sección interruptor de circuito por falla a tierra. Es un nombre un poco largo, interruptor de circuito por falla a tierra.
pero tiene la función de que observa, el interruptor observa, es inteligente, que si la corriente que está circulando por una de estas terminales es diferente, o sea, a lo mejor aquí hay 1 y aquí hay 1.01, 1 o 1.01, entonces el interruptor se abre, protegiendo a la persona que está ahí. Este contacto con protección de falla a tierra es para protección de persona, Si una persona acaba de terminar de tomar una ducha y se quiere secar el cabello con un secador eléctrico y este secador eléctrico pudiese tener una falla interna, la persona que lo está utilizando podría sufrir una descarga eléctrica. Este dispositivo justamente tiene esa función, desconectar la energía eléctrica. Y no nos está diciendo si queremos ponerlo, dice unidades de vivienda. Todos los contactos en instalaciones monofásicas de 120 volts de 15 y 20 amperes, instalados en los lugares que se especifican en los siguientes incisos, deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra. ¿Y cuáles son esos lugares que se especifican? Cuartos de baño, cocheras, situados sobre o debajo del nivel del piso, en exteriores, en jardines, en las cocinas, cuando el contacto esté instalado en la cubierta del mueble de cocina y pueda haber un derramamiento de un líquido, de un café, de agua, de sopa, en fregaderos usados en áreas que no sean la cocina. Si alguna persona de otro país nos está escuchando, es posible, pero poco posible, que estos lineamientos que vamos a ver aquí no estén en su norma. Quizás tengan nombres diferentes, como un interruptor diferencial, en lugar de un interruptor de circuito por falla a tierra. ¿Y cuántos circuitos debemos de tener en nuestra vivienda? ¿Cuántos? Bueno, la norma no nos dice un número específico, no nos dice 5, 6, 7, 2 o 3. Nos dice así, en el caso de la norma mexicana, que también es para otros lugares como Estados Unidos, Costa Rica tiene la misma norma. Dice, para la lavadora, un circuito mínimo. Y ese circuito no deberá tener una salida para otro lugar, para una recámara o para un baño. No. Un circuito para el lavador. Un circuito para el baño, que no deberá tener salida para otro lado. 2 circuitos, ya llevamos 4, 2 circuitos para aparatos pequeños que pudieran estar en la cocina o en el antecomedor o en el comedor. 2, ya llevamos 4. Entonces, para las recámaras y para el estudio y quizás para la sala de la televisión y quizás para la unidad de aire acondicionado y en lugares donde hace mucho frío para calentadores eléctricos del tipo eléctrico. Entonces la norma no nos dice cuántos circuitos debe tener la vivienda. La norma nos dice que deberá tener aquellos que sean necesarios y de acuerdo a lo siguiente. Aquí dice, de acuerdo a lo siguiente, circuitos derivados para aparatos pequeños. Se deben instalar 2 o más de 20 amperes para aparatos pequeños, para los contactos especificados y dice cocina, y dice comedor, y dice antecomedor. El constructor, como dice aquí el observador, en la observación del constructor no siempre sabe qué es lo que nosotros vamos a conectar. Y aquí podemos observar que hay un horno eléctrico en esta vivienda, un horno de microondas y un refrigerador conectado seguramente con como contacto múltiple que va hacia una sola salida. Si todos trabajan al mismo tiempo, en algunas mediciones hemos logrado tener hasta 32 amperes para circuitos de 127 volts. 32 amperes. Hay que observar
si el cableado eléctrico tiene la capacidad. Como dice aquí el constructor, no siempre conoce los requerimientos del usuario o cómo se va a conectar. Aquí en este caso, que es la misma cocina, tenemos un contacto doble y vemos una cantidad grande de aparatos eléctricos. Sin embargo, no están todos, según me dijo la usuaria. Aquí faltaba el tostador de pan y el aguaflera y no sé qué más cosas. Entonces es posible que estos dos se conecten y se desconecten, se conecten y desconecten. Quizás sea necesario aumentar el número de contactos. El constructor no siempre sabe eso. Aquí dice circuitos derivados para lavadora. Se debe instalar al menos un circuito de 20 amperes para alimentar los contactos de la lavadora. Este circuito no debe tener otras salidas. Circuitos derivados para cuartos de baño. Este circuito no debe tener otra salida. Nosotros somos el usuario. Le exigimos al constructor, oye, dame el plano eléctrico. Necesito ver en el plano eléctrico que mi lavadora, el área de lavabo, tiene un circuito independiente. Que el cuarto de baño tenga un circuito independiente. Si tiene más de un baño la vivienda, 2, 3, 4 o 10, podría ser alimentado con este mismo circuito, pero nada más el cuarto de baño y nada más el contacto para alimentar los contactos, dice aquí, los contactos. Se permiten, hay excepciones en las que se permite algunas otras cosas. Dice los contactos conductores a capacidad y tamaño mínimo. ¿Y cuáles son esos tamaños mínimos? Aquel que dice aquí que no supere un 5%, como una recomendación, no supere un máximo un 5% de caída de tensión. 5% de caída de tensión significarían 5% de pérdida. De cada kilowatt hora que nosotros consumimos, perderíamos 5%. De cada unidad monetaria, en el caso de México, pesos mexicanos, de cada peso estaríamos tirando a la cañería, al drenaje, 5%, mientras utilizamos la energía eléctrica. Por eso hay una nota por ahí en algunos lados de la norma que indica que si incrementamos el calibre del conductor, tendremos una mejora económica inclusive. Esos son los valores mínimos. También habla de circuitos derivados con más de un contacto, de estufas y aparatos de cocción y de otras cargas diferentes. No podemos ver todas las especificaciones aquí porque son para vivienda. Para vivienda, esta norma mexicana tiene aproximadamente 305 páginas. Esta norma con especificaciones solo para vivienda está dentro del sitio de Casa Segura. Si ustedes lo pueden bajar después, sería de una gran ayuda. Uno, para el usuario de la instalación eléctrica, para que vea que su instalación cumple con especificaciones y lineamientos. Y dos, para aquellos que se dedican exclusivamente a obra eléctrica o a mantenimiento eléctrico en una instalación de vivienda. Dije mantenimiento eléctrico, tomando en cuenta que puede ser un error, ya que la norma de instalaciones eléctricas no está definida para mantenimiento. Sin embargo, muchos la toman como referencia para ese tipo de actividad, pero no es para mantenimiento. Aquí tenemos, porque estábamos viendo en este momento la ampacidad, es decir, la capacidad máxima de circulación de corriente por un conductor. Y aquí nos menciona, si el interruptor de protección, este es un interruptor termomagnético. Algunas personas le llaman pastillas, otras personas le llaman breakers, ok, es un interruptor termomagnético. Si su valor, su capacidad es de 15 o 20 amperes, el contacto que nosotros vamos a poner deberá ser de 15 amperes, no puede ser de menos. Y la cantidad máxima que le podemos demandar a ese contacto solamente es de 12, no es de 15. Sí, el interruptor termomagnético tiene una capacidad de 30 amperes, porque aquí dice 30, bueno, aquí indica la cantidad que debe ser, ¿verdad? 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100 a lo mejor. Sí, es de 30 amperes, la capacidad del contacto máxima
es de 30 amperes. Y la cantidad de corriente que nosotros podemos demandar por ese contacto, por este dispositivo eléctrico, es de 24, no es de 30. Muchas veces el constructor, como dice en esta observación, no sabe qué es lo que nosotros vamos a conectar en el contacto que él puso en la cocina, por ejemplo. Porque podemos ir a comprar un horno de microondas como está aquí, pero si vemos en la parte de atrás los datos técnicos, es posible que diga 1800 watts, o 1500, o 1000 watts, o 900 watts. Hay de diferentes capacidades. Entonces, nosotros con nuestro plano eléctrico podemos saber cuál es la capacidad máxima que podemos demandar en este contacto eléctrico y, claro, en el cableado asociado que está a este contacto eléctrico. De esta manera, no vamos a generar daño prematuro a la instalación eléctrica porque le estemos sobrecargando. Y una sobrecarga mayor podría deteriorar tanto el aislamiento de los conductores que podría generar un cortocircuito y finalmente un incendio, o un conato de incendio, o una descarga eléctrica a nosotros mismos que somos los usuarios. Y si nosotros somos los constructores, no queremos que las personas que compraron nuestra instalación eléctrica sufran un percance porque nosotros hicimos las cosas mal. Entonces, por un lado, usuarios, exigimos que la instalación eléctrica cumpla. Dos, constructores, nos atañimos a los lineamientos de las normas que cubren o que están vigentes en nuestra región. ¿Y cuántos contactos debemos de poner en una recámara? ¿Cuántos contactos en un baño? ¿Cuántos? Pues dice la norma, no nada más los necesarios. Dice que deben instalarse a no más de 1.80 metros del lugar destinado para colocar el aparato. Es decir, si nosotros vamos a colocar un calefactor eléctrico, la distancia máxima a la cual la podríamos colocar sería 1,80 metros. Entonces, si una pared tiene 3 metros, deberá haber cuando menos un contacto a la mitad. Pero las recámaras tienen 4 paredes, ¿no? Al menos yo las conozco de 4 paredes. Entonces, quizás debe haber un contacto en cada pared. Con eso lograríamos tener que no hay un lugar en el cual nuestro aparato eléctrico, que podría ser un radio, una televisión, un equipo de no sé qué, nuestro amplificador de la guitarra eléctrica, que estuviera con un conductor tipo cordón de más de 1,80 metros. Entonces, ¿cuántos contactos debe haber en cada habitación? Uno, los que sean necesarios, y a qué distancia, a no más de 1,80 metros del aparato que nosotros vamos a alimentar. Observamos que los hornos de microondas traen un cablecito de conexión eléctrica de apenas 40 a 45 centímetros, y los refrigeradores también, y los hornos eléctricos también. Pues ese es uno de los motivos. No puede tener conductores tan largos que se puedan enredar en otro aparato que nosotros quizás en forma accidental lo jalemos o nos enredemos con él. Esa es una de las funciones, de los principios, la seguridad hacia la instalación eléctrica. Dice aquí, salidas para contactos en unidades de vivienda. En las unidades de vivienda, en cada cuarto debe haber cuando menos, un contacto. En cada cuarto, en todos. No va a fallar, no va a faltar ninguno. Dice separación de los contactos. Deben instalarse de modo que ningún punto medido horizontalmente. Todo esto que estoy leyendo está dentro de las normas. Las normas las podemos bajar en forma gratuita. En este caso, la Secretaría de Economía para el país México, la Secretaría de Economía tiene todas las normas oficiales que aplican en este país. En este caso, siendo una norma responsabilidad de la Secretaría de Energía,
También la Secretaría de Energía en su página de internet tiene esta norma y la podemos bajar en forma gratuita. Son 1000 páginas. No es para que cualquiera las esté leyendo ni que las aprenda de memoria ni nada. Y aunque yo tengo varios años en eso, unos 25 años, no me sé toda la norma de memoria, yo aplico solamente una parte, la que es mi labor. Entonces el constructor de vivienda no necesita saber toda la norma, las 1000 páginas, solamente necesita saber algunas cuantas, en este caso 300. Espacio de pared, dice aquí, cualquier espacio de pared de 60 centímetros o más de ancho, es decir, si tenemos un espacio de pared de 60 centímetros, ahí deberá haber un contacto. Y no nos preguntan si quieres, tiene que haber un contacto. ¿En dónde más tiene que haber contacto? Aquí dice aparatos pequeños que alimentan la cocina, la despensa, el comedor, el desayunador. Ahí deberá haber mínimo 2 contactos para alimentar esos aparatos pequeños. Los aparatos pequeños, pues por supuesto son el horno de microondas, un horno eléctrico. En el refrigerador se permite tener un solo contacto o un solo circuito alimentando el refrigerador. Pero si quieren poner un solo contacto alimentando el horno de microondas, también se puede hacer. La norma nos indica el mínimo minimorum de la seguridad eléctrica. Si nosotros queremos agregar más, qué bueno, es seguridad. Cuartos de baño, espacios de pared, encubiertas, viviendas unifamiliares y bifamiliares. Dice que en las viviendas bifamiliares debe haber un contacto a la entrada en el patio de entrada y en el patio posterior si existe un jardín, un contacto también. Dice también que debe existir un contacto en los balcones, en las terrazas, en los pórticos. ¿Para qué? No lo sabemos a lo mejor, pero la norma nos indica, ¿tienes un balcón? Ah, bueno, pues ponle un contacto. Oye, pero si se va a mojar, ah, bueno, entonces ponle una protección para que no se moje por cuestiones de lluvia, cuestiones de humedad, de nieve, de granizo, o ponle en un lugar en el cual, o ponle un contacto del tipo exterior, que tenga características para que no se dañe o no se moje cuando está lloviendo. Pero dice, debe existir. No lo inventamos, ahí está en la norma. Mejor dicho, sí lo inventamos. Nosotros hacemos las normas. Nosotros los que nos dedicamos a esa actividad o también los usuarios cuando escriben o cuando critican o cuando dan algún tipo de comentario a las normas, cada uno de nosotros hacemos las normas. Áreas de lavadora debe haber uno en sótanos, garajes, edificios y accesorios. Debe haber. No nos podemos meter demasiado en las especificaciones porque son bastantes. Sin embargo, lo que debemos de saber es que si nosotros construimos una instalación eléctrica de acuerdo a lo que indica la norma, el usuario va a estar seguro en el uso de la energía eléctrica. Y si nosotros como usuarios exigimos que la instalación eléctrica haya sido construida o se nos entregue, como indica la norma, estamos seguros que las personas que habitamos en el lugar, que podemos ser nosotros los abuelos, hijos, nietos, esposas, parientes, amantes o lo que sea, estarán seguros en el uso de la energía eléctrica. Dice aquí, habla sobre la capacidad y tamaño mínimo del conductor. ¿Cuál es la capacidad mínima de un conductor? Pues la capacidad mínima de un conductor también nos lo indican en la norma. Y sí podríamos hacerle pasar mucha más corriente. Por ejemplo, hablando de calibres de conductores, en viviendas se utilizan, los que más se utilizan son los calibres 10, 12 y 14. El calibre número 10, la norma nos permite que pueda circular por ahí un máximo de 30 amperes de corriente. Un máximo de 30 amperes. En el conductor calibre número 12, la máxima cantidad de corriente que la podemos hacer circular es de 20 amperes. Y el calibre número
14, que es de 2 milímetros cuadrados, lo más que le podemos hacer circular es 15 amperes. Por supuesto, si podemos hacer circular 15 amperes, la protección, la pastilla, el breaker, el termomagnético que nosotros le podríamos poner sería de 15 amperes. También nos lo dice la norma. Si construimos una vivienda, somos especialistas en construcción en la parte eléctrica de vivienda. Si no lo somos, debemos tomar un curso, debemos leer, debemos capacitarnos para ser los especialistas en la construcción de vivienda. También se haya ampliación de las instalaciones porque en algunos países se acostumbra a lo mejor agregarle un nivel más a la casa o poner un cuartito adicional o poner un pequeño tallercito, una pequeña tiendita. Esas son ampliaciones, no nada más del área física, son ampliaciones del área eléctrica y se deben tomar en cuenta también lo que indica la norma. Seguimos con lo mismo, secadoras eléctricas, hay información para secadoras, para calefactores, para unidades de acondicionamiento ambiental, ya sea de calefacción o ya sea de refrigeración, sobre las estufas eléctricas y otros aparatos de cocción en unidades de vivienda. Ese documento se va a colgar en el sitio de Leonardo Energy para que ustedes lo puedan bajar y si tienen alguna duda nos podrán remitir un correo, nos harán una pregunta, una observación, una crítica. Este punto lo pongo aquí de la puesta a tierra como parte del mismo de las especificaciones, porque mucha gente en los cursos que damos a veces para personas no especialistas de la electricidad dicen y nos preguntan, ¿qué es un contacto indirecto? Si usted tiene un aparato eléctrico como una lavadora, un refrigerador, un horno de microondas, una motobomba para impulsar el agua, una unidad de aire acondicionado, de refrigeración o de calefacción, y tienen una carcasa externa metálica, si la carcasa metálica le da a usted una descarga eléctrica, eso se llama contacto eléctrico indirecto y generalmente es causado por una falla interna en el aparato. El aparato puede seguir funcionando, una lavadora puede seguir funcionando y le da descargas eléctricas a la persona. Popularmente le llaman toques, le da un toque a la persona. Un refrigerador le puede dar un toque a la persona, una descarga eléctrica, y sigue funcionando. Eso es un contacto eléctrico indirecto. Y el contacto eléctrico directo es cuando la persona entra en contacto en forma directa con el cable que está energizado. Pensemos en un cable de un refrigerador que se dañó su aislamiento y la persona entra en contacto. Este es un contacto eléctrico directo. ¿De acuerdo? La puesta a tierra es muy importante porque en muchos países latinoamericanos no existe un sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra es la primera línea de defensa que tenemos ante electrocuciones.